Bueno, ruego me disculpen por mi ataque de tos. Vamos a hablar del cadmio ahora, que es un poco el otro metal pesado que es bastante importante, quizás no ha trascendido mucho a nivel popular, pero sí es de importancia fundamental en lo que tiene que ver con los fumadores, eh, bueno, con la industria también, porque una de las fuentes principales de cadmio es el cigarrillo, o sea, de exposición al cadmio, ¿no? Si pasamos a la siguiente, básicamente todas las especies de cadmio son tóxicas, pero principalmente tienen el, la especie de más 2, de valencia más 2. Este, Y digamos, como usos y exposición es un subproducto de la minería de fundición de plomo y zinc, es un anticorrosivo que es usado en electrochapas, en las baterías recargables, y se encuentran residuos de cadmio en fertilizantes, en los cigarrillos, en las aguas de riego y en los mariscos. Se ha estudiado bastante, ya les digo, a nivel de los fumadores, porque los fumadores presentan niveles más altos de cadmio que los no fumadores. En el aire entonces se va a encontrar como emisiones de minería, la industria por la quema del carbón, y las partículas de cadmio en particular pueden viajar largas distancias, como pasa con el plomo también, pero lo importante es que eh, tiene un comportamiento similar al del plomo, pero se adhiere fuertemente a las partículas de la tierra, ingresa a los vegetales, no le es tóxico para los vegetales, o sea, tiene una capacidad de las vegetales tienen capacidad de absorción del cadmio, a veces se utilizan hasta como bioremediación, pero claro, si ese vegetal es el tabaco, que tiene una fuerte afinidad por el cadmio, entonces es altamente probable que tengamos el tabaco con cadmio naturalmente, digamos, ¿no? O sea, no fue, digamos, aportado por encima de la hoja, sino que está integrando la hoja del tabaco. No tiene ningún tipo de degradación bueno, puede haber algún cambio de especie química. Los efectos son bastante, digamos, genéricos en cuanto a la parte de intoxicación aguda, de náuseas, vómitos, dolores abdominales. Es fuertemente irritante, da tos, da vértigos, debilidad, escalofrío, fiebre, o sea, y lo que sí lo caracteriza es por una enfermedad pulmonar obstructora, el enfisema y la enfermedad del riñón. El cadmio puede permanecer en el organismo por largo tiempo y se puede ir acumulando por años de exposición a bajos niveles, ¿no? Es tóxico en todas sus especies y uno de los eventos más trascendentes a nivel internacional es la enfermedad de Itaí por granos de arroz contaminados con cadmio en una población asiática de alto consumo, bueno, la región de Itaí, de alto consumo de cadmio, ¿no? Entonces, afectación en el hígado, en los riñones y principalmente en los huesos, produciendo este tipo de deformaciones. Y esto fue un poco el origen de esta enfermedad, por la deposición de la industria de tratamiento metalúrgica, ¿no? Con los residuos en donde se pescaba y se consumía el arroz principalmente. Los biomarcadores de exposición principales es el cadmio en orina de 24 horas. Este es un aspecto que también lo hemos visto desde que empezamos con la toxicología, porque los metales tienen esa característica de eliminarse no en forma constante en la orina, y ya desde épocas remotas se hablaba de usar la orina de 24 horas y luego tomar una alícuota. Luego, bueno, se trató de estandarizar para que, bueno, no fuera
engorroso la toma de muestras y bueno, se trata de que sea de repente al final de la jornada o el viernes, el último día de trabajo, que se tome la muestra. O sea, hay distintas tiempos de toma de muestra, como yo les decía hoy, es muy importante considerarlo para poder comparar y poder tener una interpretación del resultado. Bueno, el cadmio en sangre nos da también un indicio, sobre todo de exposición reciente, y el cadmio en cabello no es algo que nos dé una confiabilidad, no lo podemos interpretar con acierto. El arsénico van a tener una clase particular, porque digo, es como la vedette de los estudios en geología médica, porque está presente en la naturaleza y intoxica a las personas. O sea, es el arsénico que está en el agua subterránea, el que está causando muchos grandes problemas a nivel internacional, y cada vez se encuentran otras afecciones aún a niveles más bajos de arsénico. Presenta varias formas también y estados de oxidación, y el arsénico más tóxico es el que está en su forma -3 como arsina. Esto es un gas, la forma más tóxica del arsénico. El arsénico 3 y el arsénico 5 son las formas inorgánicas que están presentes en el agua subterránea, son las que son tóxicas, y luego hay compuestos orgánicos que son derivados, algunos como el DMA, el dimetilarsoño, el monometilarsoño, el dimetilarsenato, que algunos de ellos son metabolitos del arsénico inorgánico. No así la arsenobetaína, que es un compuesto orgánico bastante estable, que está presente en los alimentos marinos y que es relativamente muy poco tóxico. Entonces, uno de los desafíos básicos en toxicología analítica es tratar de separar lo que sea orgánico, al arsenobetaína, de los metabolitos o del arsénico inorgánico, por ejemplo, en orina. Ya de por sí, los valores de interpretación en orina son en arsénico inorgánico, por el riesgo y por la peligrosidad del arsénico en esas especies. De los efectos, bueno, ya se han descrito intoxicación aguda, bueno, de cuando se mataba o se suicidaba con el uso del arsénico, ¿no? En las épocas, digamos, en que era muy, muy difundido como tóxico, como veneno, digamos. Efectos digestivos, cardiovasculares y muerte. Pero lo novedoso de hace, digamos, del siglo pasado, pero relativamente reciente, es la intoxicación crónica por la ingesta de agua con altos contenidos de arsénico. Agua que es subterránea, que no es bacteriológicamente aceptable, pero sin embargo la presencia de este metal ocasiona la hiperkeratosis, que es típica, y cambio de pigmentación en la piel, y luego, bueno, el cáncer de piel, pulmón, hígado, riñón. Al principio se pensaba que eran palmas y plantas, por el hecho de, bueno, de estar trabajando sobre todo en las poblaciones que cultivan el arroz, pero no era por contacto, era por vía sistémica. Bueno, últimamente lo que se ha visto es asociado con los niveles de arsénico, hipertensión y enfermedades cardiovasculares y desarrollo de diabetes mellitus. El hidroarsenicismo crónico regional endémico, hay distintas regiones pobladas del mundo que sufren esta intoxicación, y como es Bengala Oriental, Taiwán, Antofagasta, o sea, son cientos y algunos son millones de población. Nosotros estamos en forma reciente trabajando en esto, y hemos avanzado bastante en lo que hace al arsénico en agua subterránea. O sea, no es posible que arsénico haya en Argentina y arsénico haya en Brasil, y que en Uruguay no lo tuviéramos. O sea que hay que medirlo y hay que evaluarlo y hay que valorarlo para tratar de tener niveles saludables.
Esto es lo que surge de los mapas de geología médica, o sea, de poner a nivel global la cantidad o sea, los pozos y la cantidad de gente que está afectada. Un poco, quizás no sea muy moderno y hay otras regiones del planeta. O sea, el tema es que naturalmente el arsénico se encuentra en el agua subterránea. Va a depender un poco del origen, digamos, del yacimiento, del origen de las napas freáticas. Digo, ya son temas más geológicos, pero lo cierto es que es altamente probable, forma parte de la naturaleza de la corteza terrestre, la presencia de minerales a base de arsénico a nivel subterráneo. Vamos a hablar un poquito más de este tema. Con respecto al mercurio, que sería el otro metal importante en toxicología, presenta dos estados principales, más el mercurio cero, ¿verdad? La bolita de mercurio que conocemos de los termómetros. Y el mismo también presenta compuestos orgánicos como el dimetilmercurio y el metilmercurio, que son altamente tóxicos. Entonces, un poco a la inversa de lo que vimos recién con el arsénico, las formas más tóxicas del mercurio, y tienen un comportamiento totalmente diferente, son las formas orgánicas que se encuentran en los ambientes marinos. Acá, este cuadro que está sacado también de la web, nos ejemplifica las distintas toxicidad en función de la especie, y lo que vemos es que la toxicidad es relativamente baja o inerte en los niveles, digamos, más inorgánicos, y los niveles orgánicos son mucho más tóxicos. El tema es que el mercurio cero, por ejemplo, si se ingiere, es relativamente inerte, o sea, pasa al sistema gastrointestinal incambiado. Pero en su forma de vapor es altamente tóxico. Y es lo que nosotros explicamos o preguntamos en los cursos de iniciación a la toxicología, si un niño está jugando con un termómetro, que es más peligroso, si se traga la bolita de mercurio o si la bolita de mercurio se rompe en la alfombra que está jugando. Obviamente ninguna de las dos situaciones es la más, o sea, es relevante y hay que cuidar a ese niño, sin duda. Pero el tema de que quede la bolita de mercurio en el ambiente, se evapora y eso va a ingresar por vía inhalatoria y va a resultar un tóxico a nivel cerebral, ¿no? O sea que atraviesa la barrera hematoencefálica. Bueno, el metilmercurio se bioacumula en la cadena trófica, y imágenes como esta van a encontrar muchas y muy variadas, pero siempre es que el plancton es el que digamos, aporta los grupos metilo al mercurio orgánico, el mercurio, perdón, inorgánico, y luego la cadena alimentaria a nivel acuático va, digamos, biomagnificándose hasta llegar a niveles muy altos, que es lo que en definitiva van a consumir los seres humanos en su alimentación. Y bueno, y acá algo de los órganos afectados que tenga que ver con la afectación de mercurio. Quizás es un poco, ya a esta altura de la clase, un poquito más pesado, pero ya ven que cada metal, primero hay que estudiarlo en forma independiente, todos los efectos son adversos, salvo aquellos que se sabe que son esenciales, pero también que si la dosis excede el valor admitido como, digamos, normal, también producen efectos no deseados. Entonces, hay algunos síntomas que son muy genéricos, y esto, bueno, es más
tratable a nivel de médico, pero lo cierto es que hay múltiples órganos y sistemas afectados por el mercurio. Del plomo, obviamente tendríamos que hablar de aquí a mañana porque es de lo que hay más información, donde se ha trabajado mucho más, se ha determinado que el plomo afecta digamos, el desarrollo intelectual en los niños pequeños, y eso ha tenido un impacto muy grande en todo lo que tiene que ver con la contaminación con mercurio. Más allá de que ya está, digamos, identificado como tóxico desde el siglo pasado, no el otro siglo, en el 1800 y algo, que el doctor Mateo Orfila describe claramente el cuadro de saturnismo en trabajadores expuestos a plomo. Es un contaminante ubicuo y esto es algo medio clásico en nuestra cátedra, bueno, hablar de que el plomo es un contaminante ubicuo, porque está en toda la literatura, empiezan los textos, empiezan así, o en algún momento lo mencionan. ¿Por qué? Porque, digamos, es un contaminante ampliamente difundido, ampliamente utilizado con múltiples aplicaciones, y que, bueno, lo vamos a encontrar en todos lados. Tuvo otras fuentes anteriores, ahora las actuales, a pesar de que se sabe que es altamente tóxico. Las gasolinas con plomo en nuestro país ya no tenemos. Hay algunos países que aún tienen el antidetonante, el tetraetilo de plomo, o sea que cuando se quema la gasolina, el plomo queda en el aire para que la gente se exponga, ¿no? O sea, contamina el aire. En los acumuladores eléctricos, las baterías de los automóviles y de las maquinarias tienen las placas de plomo. En la fundición y reciclado es ampliamente reciclado el plomo, en las soldaduras, en la metalúrgica en general, municiones y explosivos, en las pinturas exteriores. Yo les diría que ya las pinturas se está limitando bastante, o sea, hay toda una movida internacional de quitar el plomo de las pinturas. Acá lo tenemos como que aún se usa para pinturas exteriores, aquellas que no van a contaminar los ambientes internos de los domicilios. Y en las artesanías, o sea, y también, digamos, en los vidriados. Por eso pusimos esto acá, es bastante sabido el tema del vidriado en algunas vasijas que se utilizan como para comer en países como México o como Perú, que bueno, se hace el vidriado y no se hace a la temperatura que tiene que hacerse, entonces el plomo, cuando se consume algún alimento más ácido, se libera a la comida. O sea que, ya les digo, del plomo se sabe mucho y con mucho detalle, o sea que de esto van a encontrar cualquier cantidad y realmente es un problema típico de contaminación ambiental y de toxicología ambiental. Es tóxico para todos los seres vivos, o sea, no hay, así como les decía que el arsénico, bueno, no han podido determinar que produzca cáncer en ninguna especie, en cambio el plomo es tóxico para todos los seres vivos, y que además algunas especies como los bovinos y los perros son más sensibles, o sea, presentan síntomas a valores de plomo en sangre aún más bajos. Y los digamos, efectos son daños neurológicos, que son irreversibles, enfermedades renales, efectos cardiovasculares y daños en el aparato reproductor. Entonces, no hay un umbral de seguridad. En realidad, para los tóxicos, digamos, no esenciales, no hay un umbral de seguridad. Hay que seguir midiendo efectos en función de los niveles, pero bueno, ya les digo, no hay tantos estudios poblacionales como hay para el plomo, asociado con efectos, ¿no? Quiere decir que los niveles de plomo en la sangre que se consideraban seguros antes, ahora se consideran peligrosos. Basta con pensar que cuando nosotros empezamos a trabajar con el control de trabajadores expuestos en la época, digamos, que volvió un poco la democracia, los sindicatos y todo eso, digamos, empezamos a medir plomo en sangre de trabajadores expuestos.
por unos convenios que tenía la universidad, bueno, no interesa, pero los valores que tomábamos de referencia eran 70 microgramos por decilitro en sangre. Y hoy por hoy, el valor que se considera de riesgo para el trabajador es 30, con el cual hay que quitarlo del puesto de trabajo. O sea que imagínense que a lo largo de la vida el trabajador ha estado expuesto con niveles muy altos. Hay un tema también de equipamientos de medidas, ¿no? O sea, de sistemas. Necesitamos cada vez equipos analíticos que midan niveles cada vez más bajos. Pero bueno, eso no es excusa de no contemplar de que en realidad los niveles de referencia tienen varios factores en juego. Uno de ellos es la asociación con los efectos. Y otro es la capacidad que uno tenga para hacer estudios epidemiológicos lo más concretos posibles. Y no es fácil. Bueno, obviamente la intoxicación por plomo es totalmente prevenible porque se conoce mucho, pero no, los niños son los más vulnerables, pero bueno. Acá yo copié un cuadrito que está el niño como rasqueteando la pared. Se llama Hábito de Pica y digamos, con un autito que vamos a ver más adelante, que no es tan antiguo estas consideraciones. Acá está algo sobre las especies químicas. Básicamente hablábamos de los isótopos y no mucho más. El ciclo ambiental del plomo también se conoce mucho, y fíjense que este cuadro que se ha repetido y repicado varias veces, el original es de 1993, y bueno, pero lo cierto es que de repente hay algo que se puede sacar, los pigmentos en pinturas, las tuberías de plomo, lo estamos sacando, pero sigue habiendo tuberías de plomo. El famoso plomero era porque trabajaba con las tuberías de plomo. Así que, bueno, sabemos que tenemos todas las especies, digamos, los isótopos pueden estar en el suelo principalmente, las diferentes especies, está en el agua, está en el aire, bueno, ya dijimos que era ubicua. También se conoce el ciclo biológico de plomo bien al detalle por algunos estudios que se han hecho con radioisótopos, y desde lo que es las vías de entrada hasta la distribución en los distintos órganos y cómo se elimina, siendo, digamos, la saliva y la leche materna unas fuentes importantes de eliminación. Por eso hay que medir en lugares altamente contaminados cómo está la leche materna con la cual se están alimentando los bebés. Bueno, hay muchos estudios en el binomio madre-hijo, en el cordón umbilical, o sea, realmente se sabe mucho sobre el accionar del plomo, pero bueno, sigue conviviendo con nosotros. De alguna manera u otra, hay algo que es evidente, que cuando se quita o se cambia el tetretilo de plomo de la gasolina, de la nafta, y por un sustituto, el plomo deja de estar en el aire y los niveles en la población, digamos, los niveles basales disminuyen. O sea, en el caso nuestro, en la época, digamos, hasta el 2005, teníamos valores que rondaban los 10 microgramos por decilitro, que era el valor límite, digamos, recomendado por razones de salud en esa época para niños y para adultos también, para mujeres embarazadas. Y luego que se quitó el plomo de las naftas, nosotros hicimos un relevamiento similar al que hemos hecho anteriormente, y vimos un descenso a prácticamente la mitad. Y hoy por hoy estamos en niveles bastante más bajos. O sea que si no hay exposición, los niveles son prácticamente no detectables. Eso lo hemos visto en niños de Montevideo inclusive. O sea que si no hay una exposición de índole a través del suelo, ya el agua prácticamente no entra a los domicilios con cañerías de plomo. Hay muchos cambios que se han realizado en estos últimos tiempos en Uruguay a raíz de tener
muchos casos de niños con niveles altos de plomo. Pero eso lo veremos en otra historia. Esto es lo que yo les quería mostrar. Este Recalls salió hace relativamente poco, no puse el año acá, póngale 2012-2013, en el cual uno de los juguetes de la fábrica Mattel, que es una fábrica muy renombrada, es la de las Barbies, ¿no? Con su fábrica en China, hizo un llamado para retirar 800.000 juguetes porque tenían excesiva cantidad de plomo en sus pinturas. O sea, que estamos hablando que después que se sabe todo esto, que en el 2012 Estados Unidos baja los niveles de 10 a 5 para los niños y hoy por hoy está en 3,5 microgramos por decilitro. Los juguetes que están al alcance de los niños, ya no estamos hablando de los soldaditos de plomo, estamos hablando de juguetes de una marca de renombre con niveles de plomo alto. Entonces, esto es de algo de lo que nosotros nos enteramos. Debe haber múltiples situaciones y muchos juguetes que no fueron retirados también. O sea que si no hay control, no se sabe. O sea que no es fácil. Lo que se sabe es que a los niños el agua de otra fuente es que el suelo es el principal fuente, por los hábitos y las conductas de los niños. Otra cosa que se sabe es que se puede asociar determinados síntomas y signos en los niños y en los adultos con niveles de plomo en sangre, siempre microgramos por decilitro. Y bueno, aquí tiene funciones. Esto también es un cuadro clásico que se va modificando porque aparecen nuevos efectos, pero bueno, es con lo que se han ido manejando los grupos de decisión. Y hoy por hoy nosotros tenemos en Uruguay, tenemos un protocolo hace muchos años, creo que ya no me acuerdo desde cuándo, de cómo actuar con los niños. Porque, digamos, el evento que surgió en La Teja, digamos, empezamos por el año 2000, 2001, llegamos a ser más de 10.000 niños en un año y luego empezamos a seguir analizando focos donde se suponía que había asentamientos sobre rellenos de escoria de fundición y bueno, y empezaron a aparecer los casos. Y bueno, y esos casos eran niños y eran muchos niños que tenían niveles bastante superiores a lo que se estimaba como aceptable en esa época. Entonces, bueno, esos niños se siguieron tratando y hoy por hoy se sigue habiendo un criterio de seguimiento de los mismos que seguramente algo les debe haber comentado el doctor Darío Pose en el día de ayer. Bueno, los contaminantes metálicos entonces son permanentes en el ambiente y sus efectos a la salud pueden ser irreversibles. Con esto no quiero decir nada y quiero decir mucho. Es bravo para mí dar una clase de metales y no exagerar un poco la nota con los que son más relevantes con respecto a lo que nosotros hemos estado estudiando, sin duda. Hoy por hoy hay un desarrollo importante de trabajo a nivel global sobre la erradicación del mercurio, de todo lo que es las lamparitas, de lo que es los dispositivos médicos, el reuso del mercurio, tratar de limitar lo que es la industria que utiliza el mercurio. Entonces, es importante que tengamos atención sobre esto. Del cadmio no hemos visto grandes movidas al respecto. Quizás en algunas zonas donde hay cultivos de arroz, donde está la industria, o sea, donde pasaron esas catástrofes. Con el mercurio también pasó una catástrofe en Japón y aprendimos mucho, pero aprendimos con seres humanos, o sea, todo lo que se sabe del mercurio es a raíz del metilmercurio, es a raíz del incidente de Minamata. Y bueno, digamos, en términos generales,
Se puede hablar mucho más porque estaría también el manganeso, del cual hay problemas, sobre todo en algunos países que tienen una industria muy creciente de metalúrgica con el manganeso, con el níquel, o sea, que da para divertirse. Estamos hablando siempre que son metales que se han extraído de sus yacimientos naturales para uso y confort de la humanidad. Y que eso implica su vuelco al ambiente y por ende su, digamos, su permanencia en el mismo. Y esto es lo que tenemos que decir de metales. Sabemos que hay otros contaminantes y variados. Así que bueno, por acá quedamos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver cómo quedó el video.